Organización de la producción bajo el socialismo. 1. La socialización de los medios de producción. En la colectividad socialista todos los medios de producción son propiedad de la comunidad. Solo ésta puede disponer de ellos y decidir sobre su empleo en la producción. Quien produce es la comunidad, y a ella le corresponde el rendimiento de la producción, y también de ella depende la manera en que deben utilizarse los bienes producidos. Cuando los socialistas modernos, los marxistas en particular, designan ordinariamente a la comunidad socialista con el nombre de sociedad, llaman socialización a la transferencia de los medios de producción a favor de la colectividad. Nada tendría que objetarse a esta expresión si no se supiera que ha sido inventada para difundir adrede una imprecisión sobre un punto del socialismo del que no creía poder prescindir la propaganda socialista. La palabra sociedad tiene 3 sentidos diferentes. Sirve primero para señalar de manera abstracta el conjunto de las relaciones sociales recíprocas. Designa luego, de manera concreta, la reunión de los individuos mismos. Entre estas dos acepciones, cuyo sentido está claramente separado, el lenguaje de todos los días intercala un tercer significado, la sociedad abstracta, que el pensamiento personifica y que se convierte en la sociedad humana, la sociedad burguesa, etc. Marx emplea esta expresión en los 3 sentidos. Mientras emplea cada uno de ellos con la idea que le es propia, está en su perfecto derecho de hacerlo. Sin embargo, procede justamente en forma contraria, cuando le parece bien, intercambia uno por otro, con la destreza dialéctica de un prestidigitador. Al hablar del carácter social de la producción capitalista, tiene presente la concepción abstracta de la sociedad. Cuando habla de la sociedad, que sufre determinadas crisis, quiere decir la colectividad personificada de los hombres. Finalmente, cuando se refiere a la sociedad, que expropia a los expropiadores y que socializa los medios de producción, piensa en una formación concreta, una reunión de individuos en sociedad. Y estos 3 significados no cesan de cambiarse el uno por el otro en el encadenamiento de las pruebas, conforme a las exigencias de la tesis por demostrar, y cuando se trata de probar, en apariencia, lo que es imposible de probar. Esta manera de decir, cuidadosamente escogida y empleada consistentemente, tiene primero por fin evitar la palabra Estado u otro término análogo, porque esta palabra sonaba mal en los oídos de los republicanos y de los demócratas, cuyo concurso no quería enajenarse el marxismo. En sus comienzos, un programa que quiere hacer del Estado el único sostén y el único director de la producción no podía contar con el asentimiento de esos grupos. Como resultado de ello, el marxismo debía y debe buscar una fraseología que le permita disimular el fondo esencial de su programa. De esta manera, consigue disfrazar el abismo profundo, insalvable, que separa a la democracia del socialismo. El hecho de que los hombres anteriores a la Primera Guerra no hayan percibido estos sofismas demuestra escasa perspicacia por su parte. La ciencia política de la actualidad entiende por Estado una asociación soberana, un aparato de coacción, caracterizado no por el fin a que se orienta, sino por su forma. El marxismo ha reducido arbitrariamente a tal punto este concepto, que el Estado socialista no podía ser incluido. No se puede llamar Estado, sino al Estado y a las formas del mismo que desagradan a los escritores socialistas. Estos rechazan con indignación este apelativo ignominioso y degradante para su estado futuro, el cual se llamará sociedad. De esta manera ha podido verse a la socialdemocracia marxista dar libre curso a sus fantasías sobre la debacle de la máquina del Estado, sobre la agonía del Estado, por un lado, y combatir con encarnizamiento, por el otro, todas las tendencias anárquicas, y seguir una política que conduce en línea recta a la omnipotencia estatal. Poco importa que se dé tal o cual nombre al aparato de coacción de la comunidad socialista. Se le puede llamar Estado y atenerse a los usos corrientes, fuera de los escritos marxistas desprovistos de toda crítica. De este modo se emplea una expresión inteligible para todos, que despierta en cada uno la idea que se quiere justamente despertar. En una indagación de economía política se puede fácilmente prescindir de esta palabra, que provoca en muchos hombres un eco de simpatía o antipatía.
Pero que se elija una u otra expresión, es cosa de estilo y no de fondo. Lo importante es la organización de este Estado, o de esta comunidad socialista. Cuando se trata de las manifestaciones de la voluntad del Estado, la lengua inglesa emplea con mucha finura la palabra gobierno y no la palabra Estado. Nada es más propio para evitar el misticismo del pensamiento estatista, que en este punto el marxismo lleva también al extremo. Los marxistas hablan, ingenuamente, de las manifestaciones de la voluntad de la sociedad, sin preguntarse por un instante cómo esta sociedad personificada sería capaz de querer y de obrar. La comunidad no puede obrar sino por medio de los órganos a los que ha confiado esta labor. Para la comunidad socialista es evidente que este órgano debe ser necesariamente único. En esta comunidad no puede haber más que un órgano que reúna en sí todas las funciones económicas y las demás funciones del Estado. Puede estar articulado, naturalmente, en varias subdivisiones. Pueden subsistir puestos subalternos, encargados de misiones precisas, pero los resultados esenciales de la socialización de los medios de producción y de la producción no podrían obtenerse sin la unidad en la formación de la voluntad. Es, pues, necesario que, por encima de todos los puestos encargados de despachar ciertos asuntos, haya un órgano único en el que confluya todo el poder y que pueda conciliar las oposiciones en la formación de la voluntad y velar por la homogeneidad de la dirección y de la ejecución. Para el estudio de los problemas de la economía socialista es secundario saber cómo se forma este órgano y cómo llega a expresarse en él, y por medio de él, la voluntad colectiva. Poco importa que este órgano sea un príncipe absoluto o la colectividad de todos los ciudadanos de un país, organizada en democracia directa o indirecta. Carece de interés saber cómo toma sus decisiones y cómo ejecuta su voluntad. Para nuestra demostración lo consideramos perfecto. No tenemos necesidad, pues, de preguntarnos cómo podría alcanzarse esta perfección, en caso de que fuera posible, ni si la realización del socialismo fracasará. Precisamente porque esta perfección no puede alcanzarse, debemos imaginarnos la comunidad socialista como teóricamente sin límites. En el espacio, engloba toda la Tierra y la humanidad entera que la habita. Si nos la representamos limitada en el espacio, en que abarque solo una parte del planeta y de sus habitantes, habrá que admitir que no existe relación alguna con los territorios que se hallan fuera de estos límites y con su población. Por este motivo hablamos de una comunidad socialista cerrada. La posibilidad de existencia de varias comunidades socialistas yuxtapuestas será estudiada en la sección siguiente. 2. El cálculo económico en la comunidad socialista. La teoría del cálculo económico muestra que en la comunidad socialista el cálculo económico es imposible. En toda empresa importante las diferentes explotaciones, departamentos o secciones gozan de cierta independencia para llevar sus cuentas. Cada una de ellas computa los materiales y el trabajo, y en cada momento puede establecerse un balance particular para cada grupo, y abarcar en un cálculo los resultados de su actividad. De esta manera puede comprobarse siempre el éxito, mayor o menor, que se obtiene en cada división. Se sacarán las conclusiones que han de decidir de la transformación, reducción o crecimiento de los grupos existentes o de la creación de nuevos grupos. Es claro que en estos cálculos, ciertos errores serán inevitables. La mayor parte provienen de las dificultades que se presentan en la distribución de los gastos generales. Otros errores proceden de que, en ciertos puntos, habrá que calcular necesariamente según datos aproximados. Por ejemplo, si se desea conocer la productividad de un procedimiento de fabricación, se calculará la amortización de las máquinas empleadas estimando el tiempo durante el cual serán utilizables. Sin embargo, todos los errores de este género se pueden mantener dentro de ciertos límites, de manera que no falseen el resultado del conjunto del cálculo. Lo que todavía permanece incierto puede cargarse a la cuenta de la incertidumbre de las condiciones futuras de la economía, incertidumbre que ningún sistema puede eliminar. A primera vista podría parecer que también en la comunidad socialista puede intentarse el mismo cálculo independiente para los diferentes grupos de la explotación, pero esto no es posible debido a que dicho cálculo, en el caso de los diferentes sectores de una misma empresa, se funda exclusivamente en los
Precios del mercado para todas las clases de bienes y de trabajo que se emplean. Donde no hay mercado no pueden formarse precios, y sin formación de precios no hay cálculo económico. Se podría quizás pensar en permitir el intercambio entre los diferentes grupos de empresas para, de esta manera, llegar a la formación de relaciones de cambio, precios, que darían así una base al cálculo económico en la comunidad socialista. Se organizarían, en el marco de la economía unificada sin propiedad privada de los medios de producción, los diferentes grupos de trabajo, en sectores separados, que gozarían del derecho de disposición. Deberían, naturalmente, sujetarse a las instrucciones de la Dirección Superior de la Economía, pero podrían entre ellos cambiar bienes materiales y servicios, cuyo monto deberían liquidar únicamente sirviéndose de un medio universal de cambio, que sería otra vez una moneda. De este modo se imagina uno poco, más o menos la organización de la explotación socialista de la producción. Cuando se habla en la actualidad de socialización integral, y de cosas semejantes o parecidas. Pero aquí sigue esquivándose la dificultad, cuya solución tendría una importancia decisiva. Las relaciones de cambio no pueden establecerse, para los bienes de producción, sino con la propiedad privada de los medios de producción como base. Si la comunidad carbonífera entrega carbón a la comunidad metalúrgica, no puede formarse precio alguno, salvo que las dos comunidades sean propietarias de los medios de producción de sus respectivas explotaciones, pero esto no sería ya socialismo, sino sindicalismo. Para el teórico socialista, con su teoría del valor trabajo, la cuestión es realmente sencilla. Desde el momento en que la sociedad se halla en posesión de los medios de producción, y los emplea en la producción ella misma y sin intermediarios, el trabajo de cada individuo se convierte, desde su origen y directamente, en trabajo de la sociedad, trabajo social, cualesquiera que sean las diferencias de utilidad específica. La cantidad de trabajo social contenida en un producto no tiene ya necesidad, desde ese momento, de determinarse en forma indirecta. La experiencia diaria muestra directamente cuál es en promedio la cantidad necesaria. La sociedad puede fácilmente calcular cuántas horas de trabajo están incluidas en una máquina de vapor, en un hectolitro de trigo de la última cosecha, en 100 metros cuadrados de tela de tal o cual calidad. Sin duda la sociedad deberá igualmente conocer la cantidad necesaria de trabajo para la fabricación de cada objeto de uso. Deberá establecer sus planes en función de los medios de producción de que dispone, en donde los obreros son un elemento esencial. Finalmente, decidirá del plan la utilidad de los objetos de uso, comparados entre sí y en relación a la cantidad de trabajo necesaria para su fabricación. Todo esto quedará arreglado muy fácilmente, sin que haya necesidad de hacer intervenir la idea de valor. No volveremos en este lugar a ocuparnos de las objeciones críticas a la teoría del valor trabajo. Estas, sin embargo, tienen interés para nuestra demostración, porque ayudan a juzgar del empleo que se pueda hacer del trabajo como unidad de cálculo en una comunidad socialista. A primera vista, parece que el cálculo en trabajo toma en cuenta, igualmente, las condiciones naturales de la producción, que son ajenas al hombre. El concepto del tiempo de trabajo social necesario toma en cuenta la ley del rendimiento decreciente, en la medida en que esta ley funciona, por razón de la diferencia de las condiciones naturales de producción. Si la demanda de una mercancía aumenta y si uno se ve obligado por tal motivo a recurrir, para la explotación, a condiciones naturales inferiores de producción, también aumenta el tiempo de trabajo social generalmente necesario para la producción de una unidad. Si se consiguen condiciones naturales de producción más favorables, entonces baja la cantidad de trabajo necesario. Se tienen en cuenta las condiciones naturales de la producción, pero solo y exactamente en la medida en que esta consideración se expresa mediante cambios en la cantidad de trabajo social necesario. 3. Esto es todo. Más allá, el cálculo en trabajo ya no funciona. No toma para nada en cuenta el consumo de factores materiales de producción. Admitamos que dos mercancías, P y Q, exigen para su fabricación, en total, la misma cantidad de trabajo, digamos 10 horas. Admitamos también que estas 10 horas de trabajo se descomponen en los dos casos de la siguiente manera. En lo que concierne a Q, 9 horas para su fabricación propiamente dicha y
1 hora para la elaboración de la materia prima A. En lo que respecta a P, 8 horas para su fabricación y 2 para la producción de la doble cantidad, digamos. Segunda, de materia prima. Para el cálculo en trabajo, P y Q aparecen como equivalentes. Para el cálculo en valor, P debería estimarse en más que Q, que contiene menor cantidad de materia prima. El cálculo en trabajo es falso, únicamente. El cálculo en valor responde a la naturaleza y objeto del cálculo. Es cierto que, este plus, concedido a P por el cálculo en valor en relación a Q, esta base material, lo da la propia naturaleza sin que el hombre tenga en ello nada que ver. 4. Sin embargo, si este plus solo existe en una cantidad de tal manera limitada que se convierta en objeto importante para la economía, será preciso hacerle entrar, en una u otra forma, en el cálculo del valor. El cálculo en trabajo tiene un segundo fallo: no tener en cuenta las diferentes calidades del trabajo. Para Marx todo trabajo humano es, desde el punto de vista económico, de igual calidad, porque siempre es, un gasto productivo de cerebro, músculos, manos, nervios humanos. Un trabajo complejo no vale sino como trabajo simple elevado a una potencia, o más bien, como trabajo simple multiplicado, de manera que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una mayor cantidad de trabajo simple. La experiencia demuestra que esta reducción funciona constantemente. Una mercancía puede ser el producto del trabajo más complejo. Su valor la hace equivalente al producto de un trabajo simple y no representa, pues, en sí misma, sino cierta cantidad de trabajo simple. 5. Lleva razón von Bauwerk cuando califica esta argumentación de obra maestra teórica de una ingenuidad desconcertante. 6. Igualmente, para juzgar de las afirmaciones de Marx es inútil que uno se pregunte si puede encontrarse una medida fisiológica de todo el trabajo humano, una medida que se aplique por igual al trabajo físico y al trabajo llamado intelectual. Porque es un hecho que entre los hombres hay diferencias de capacidad y de habilidad, que forzosamente influyen en la calidad de los productos y en el rendimiento del trabajo. ¿Puede el cálculo en trabajo emplearse para el caso del cálculo económico? Lo que decidirá en este problema es conocer si existe posibilidad de reducir a un denominador común los trabajos de carácter diferente, sin tener que recurrir a la operación intermedia de la estimación del valor de estos productos por parte de las personas que hacen la explotación. Marx se esforzaba en demostrarlo, pero no lo consiguió. La experiencia muestra que las mercancías entran en la corriente de los cambios sin que nos preocupemos de saber si han sido producidas por un trabajo simple o complejo. Pero para probar por ese medio que ciertas cantidades de trabajo simple se equiparan a ciertas cantidades de trabajo complejo, sin la existencia de operación intermedia, sería necesario partir del supuesto de que el valor de cambio deriva del trabajo. Ahora bien, esto no solo no es algo que pueda darse por descontado, sino que es precisamente lo que los razonamientos de Marx tratan ante todo de demostrar. El hecho de que en el intercambio se establezca, por el tipo de los salarios, una relación de sustitución entre el trabajo simple y el trabajo complejo, aspecto al que Marx no alude aquí, no demuestra en absoluto que estas dos clases de trabajo sean iguales. Esta igualación es la consecuencia y no el punto de partida de los cambios del mercado. Sería preciso, para sustituir por el trabajo simple el trabajo complejo, que el cálculo en trabajo estableciese una relación arbitraria, que excluyera toda utilización de este cálculo para la dirección económica. Durante largo tiempo se pensó que el socialismo precisaba de la teoría del valor trabajo para dar un fundamento ético a su reivindicación relativa a la socialización de los medios de producción. Ahora sabemos que esta concepción era equivocada. Sin duda la mayor parte de los socialistas la han adoptado y empleado en este sentido. El mismo Marx, que por principio se colocaba en otro punto de vista, nunca se cuidó de este error. Dos cosas, sin embargo, son claramente ciertas. Primera, en cuanto programa político, el socialismo no tiene necesidad de ser justificado por la teoría del valor trabajo y, por lo demás, no podría serlo. Segundo, quienes tienen otras concepciones sobre la naturaleza y origen del valor económico pueden muy bien ser socialistas. Y, sin embargo, la
Teoría del valor trabajo, sin duda no en su sentido usual, es una necesidad imperiosa para quienes preconizan el método de producción socialista. La producción socialista, en una sociedad en que existe la división del trabajo, no se podría realizar racionalmente si no existiese un patrón de los valores, objetivamente razonable, que aun dentro de una economía sin cambios y sin moneda hiciese posible el cálculo económico. El trabajo sería, en efecto, el único patrón en el cual podría pensarse. 3. Evolución de la doctrina socialista respecto al cálculo económico. El problema del cálculo económico es el problema fundamental de la doctrina socialista. El hecho de que se haya podido hablar y escribir del socialismo durante años, sin tratar esta cuestión, prueba los estragos producidos por la prohibición marxista de estudiar científicamente el carácter y las consecuencias de la economía socialista. 7. Demostrar que en la comunidad socialista no sería posible el cálculo económico. Es demostrar al mismo tiempo que el socialismo es irrealizable. Todo lo que, desde hace 100 años, se ha adelantado en favor del socialismo en millares de escritos y de discursos, los éxitos electorales, y las victorias de los partidos socialistas, la sangre derramada por los partidarios del socialismo, no lograrán hacer viable el socialismo. Las masas pueden desear su advenimiento con el mayor fervor y se pueden desatar en su honor tantas revoluciones y guerras como se quiera, pero jamás se realizará. Cualquier intento de realización conducirá al sindicalismo o traerá el caos, que pronto disolverá la sociedad fundada en la división del trabajo en ínfimos grupos autárquicos. La constatación de este estado de cosas no deja de producir gran desazón a los partidos socialistas. En numerosos escritos de autores socialistas de todo color, se ha tratado de refutar mi demostración y de inventar un sistema de cálculo económico socialista. No se ha logrado. No se ha conseguido producir un solo argumento nuevo que no hubiese yo indicado antes y discutido cuidadosamente. 8. La prueba de que es imposible el cálculo económico socialista es irrefutable. 9. El ensayo del bolchevismo ruso para hacer que el socialismo pase de un programa de partido a la vida real no ha permitido que se plantee el problema del cálculo económico, porque las repúblicas soviéticas forman parte de un mundo en el que los precios se fijan en dinero. Los altos encargados del poder toman estos precios como base de los cálculos que les ayudan a formular sus decisiones. Sin la ayuda que les aportan tales precios, su acción no tendría objeto ni plan, y gracias a este sistema de precios pueden calcular, y también han podido concebir su plan quinquenal, tampoco en el socialismo de Estado o en el socialismo municipal de los demás países se plantea en la actualidad el problema del cálculo económico. Las empresas dirigidas por los gobiernos o las municipalidades cuentan con los precios de los medios de producción y de los bienes de primer orden que se forman en los mercados de la economía comercial. Sería, pues, prematuro concluir de la existencia de explotaciones estatales o municipales la posibilidad del cálculo económico socialista. Es un hecho conocido que la explotación socialista en algunos sectores de producción solo es posible por la ayuda que proporciona el entorno no socialista. Las empresas de Estado o municipales no pueden estar a salvo sino gracias a que sus pérdidas de explotación se cubren por vía de los impuestos que pagan las empresas capitalistas. En Rusia habría fracasado desde hace largo tiempo el socialismo, abandonado a sí mismo, si no hubiese estado sostenido financieramente por los países capitalistas. Pero el apoyo intelectual que la economía capitalista presta a la dirección de la explotación socialista es mucho más importante todavía que este apoyo material. Sin la base de cálculo que el capitalismo pone a disposición del socialismo, bajo la forma de precios de mercado, la dirección socialista de la economía, incluso de una economía limitada a ciertos sectores de producción o a ciertos países, sería impracticable. Los escritores socialistas pueden todavía, por mucho tiempo, seguir escribiendo libros sobre el fin del capitalismo y el advenimiento del milenio socialista. Pueden pintar los males del capitalismo con los más vivos colores y oponerles todas las seducciones de los beneficios socialistas. Pueden obtener con sus obras los mayores éxitos entre las gentes incapaces de pensar, pero ello en nada cambiaría el destino de la idea socialista. El intento de organizar el mundo
Conforme al socialismo podría traer la destrucción de la civilización, jamás. La edificación de una comunidad socialista. 4. El mercado artificial, como solución al problema del cálculo económico. Algunos socialistas jóvenes opinan que una comunidad socialista podría resolver el problema del cálculo económico mediante la creación de un mercado artificial de los medios de producción. Creen que los viejos socialistas se equivocaron al tratar de realizar el socialismo por medio de la supresión del mercado y de la formación de los precios para los bienes de orden superior, supresión que constituye para ellos el socialismo. Si la comunidad socialista no debe degenerar en caos estúpido que devore la civilización, tiene que crear un mercado en el que se establezcan los precios para todos los bienes y trabajos. Como sucede en la sociedad capitalista. Gracias a estos precios, la comunidad podrá contar y calcular tal como lo hacen los jefes de empresa de dicho régimen. Los partidarios de esta propuesta no ven o no quieren ver que el mercado y la fijación de los precios en el mercado son inseparables de una organización de la producción y del consumo que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, y en el que terratenientes, capitalistas y empresarios disponen del suelo y del capital a su manera. Lo que origina la formación de los precios y los salarios es el propósito de los empresarios y capitalistas de obtener el mayor beneficio satisfaciendo los deseos de los consumidores. No se puede concebir la actividad del mecanismo que constituye el mercado sin el afán de lucro por parte de los empresarios, incluidos los accionistas, sin el deseo de rentas, intereses, salarios, según se trate de terratenientes, capitalistas, trabajadores. Lo único que guía la producción es la perspectiva de obtener beneficio, respondiendo de la mejor manera y con los menores gastos a las necesidades de los consumidores. Si falta esta perspectiva de ganancia, el mecanismo del mercado se frena y se detiene. Y es que el mercado es el verdadero elemento central, el alma de la organización capitalista. Solo es posible en este sistema y no puede ser imitado, artificialmente, en la colectividad socialista. Para crear este mercado artificial nada parece más simple, dicen sus partidarios, que ordenar a los directores de las diferentes empresas de Estado comportarse como si fueran directores de los varios negocios de la sociedad capitalista. En la economía capitalista el director de una sociedad anónima no trabaja tampoco por su cuenta, sino por la de los accionistas. En la comunidad socialista, continuaría comportándose de igual manera, con idéntica cordura y con la misma conciencia. Lo único diferente es que el resultado de su esfuerzo y trabajo aprovecharía a la comunidad y no a los accionistas. Se tendría así un socialismo descentralizado, y no ya un socialismo centralista, único, en el cual pensaban los viejos socialistas, particularmente los marxistas. Para juzgar esta proposición de los neosocialistas es preciso, ante todo, hacer notar que los directores de las diferentes explotaciones deberán primero ser nombrados para el desempeño de sus cargos. En las sociedades anónimas de la comunidad capitalista, los directores son designados directa o indirectamente por los accionistas, al encargar a ciertos individuos la tarea de producir en su lugar. Con los medios de producción que se les confían, los accionistas arriesgan su fortuna o cuando menos una parte de ella. El riesgo, porque forzosamente hay alguno, puede tomar un buen giro, y entonces se produce un beneficio. Puede también tomar un mal giro, y entonces se produce la pérdida de todo o parte del capital invertido. Confiar de este modo el propio capital, para unos negocios cuyo resultado es incierto, a unos hombres cuyo éxito o fracaso futuro no puede conocerse, aun cuando se conozcan muy bien sus antecedentes, es un hecho esencial en las empresas de las sociedades anónimas. Hay quienes creen que el problema del cálculo económico en la comunidad socialista no comprende sino hechos que pertenecen al ámbito de la marcha diaria de los negocios del director de una sociedad anónima. Quienes así piensan, tienen ante su vista la imagen de una economía estacionaria, es decir, de una economía por completo irreal, ignorada por la vida, que el teórico erige en su mente para captar no todos, sino solamente algunos problemas. Para la economía estacionaria, el cálculo económico no ofrece problema alguno, porque al expresar la idea de situación estacionaria, tenemos presente una economía en
la que ya se utilizan todos los medios de producción, de tal modo que pueden atenderse las necesidades de los consumidores de manera segura y del mejor modo posible dadas las condiciones actuales. En la sociedad estacionaria no existe ya tarea por resolver que necesite del cálculo económico, porque la que tendría que haber sido resuelta lo ha sido antes, según la opinión que hemos admitido. Si quisiéramos emplear expresiones muy extendidas, a menudo un poco erróneas, podríamos decir, el cálculo económico es un problema de la economía dinámica y no de la economía estática. El cálculo económico es tarea que se presenta en una economía perpetuamente sujeta a cambios y colocada todos los días ante problemas nuevos. Para resolver los problemas de un mundo que se transforma es preciso, ante todo, hacer afluir capital a ciertos sectores de la producción, a ciertas empresas y actividades, retirándolo de otros sectores de la producción, de otras empresas y actividades. No son los directores de las sociedades anónimas quienes se encargan de ello, sino los capitalistas que venden o compran acciones, conceden préstamos o los cancelan, depositan o retiran dinero de los bancos, se entregan a toda clase de especulaciones con las mercancías. Estos actos del capitalismo especulativo crean la base y las condiciones del mercado del dinero, de las bolsas de valores y de los grandes mercados comerciales. El director de una sociedad anónima, que solo es un administrador fiel y celoso, tal como se lo imaginan nuestros escritores socialistas, no tiene más que basarse en la situación reinante en el mercado para adaptar a él sus negocios y darles la dirección requerida. La idea socialista de un mercado artificial, y de una competencia también artificial, carece de fundamento, pues en el mercado de los medios de producción hay otros factores, además de los productores que compran y venden mercancías. Está la acción de la oferta de capital de los capitalistas, de su demanda por parte de los empresarios, que no puede suprimirse sin destruir ese mercado. Ahora bien, esto es lo que no quieren ver los socialistas. Sin duda estos últimos podrían proponer que el Estado socialista, propietario de todo el capital y de todos los medios de producción, conceda los capitales a las empresas de las que pueden esperarse las mayores utilidades. El capital disponible iría a estas empresas, que prometen producir los intereses más altos. Pero ¿cuál sería la consecuencia de un estado de cosas semejante? Los directores más atrevidos, que miran con optimismo la evolución de los acontecimientos futuros, recibirían los capitales que les permitiesen dar una gran amplitud a su empresa, en tanto que los directores prudentes, por juzgar con cierto escepticismo el porvenir, quedarían con las manos vacías. En la sociedad capitalista el dueño de capital decide a quién desea confiarlo. La opinión de los directores de sociedades anónimas sobre las oportunidades futuras de las empresas que dirigen y la de aquellos que formulan toda clase de proyectos sobre posibilidades de ganancia en los negocios que proponen, no desempeñan ningún papel. Por encima de ellos existe el mercado de dinero y de capitales que los juzga y que decide. La tarea de estos mercados es precisamente la de abarcar el conjunto de datos económicos y no seguir a ciegas las proposiciones de los directores de las diferentes negociaciones, quienes ven las cosas desde su estrecho punto de vista de especialistas. El capitalista no invierte al tuntún su capital en una empresa que promete fuertes utilidades o altos intereses. Antes hace el balance entre sus deseos de ganar y los riesgos de perder. Debe ser prudente, y si no lo es sufre quebrantos cuyo efecto es transferir la facultad para disponer de los medios de producción a manos de otras personas que saben prever, mejor que él, las oportunidades de la especulación en sus negocios. Si el Estado socialista quiere ser de verdad socialista, no puede abandonar la facultad de disponer del capital, facultad que decide del crecimiento o de la reducción de las empresas existentes, o de la creación de otras nuevas. Es poco verosímil que los socialistas, cualquiera que sea su color, propongan seriamente que el Estado socialista confíe esta función a un grupo de personas que tendrían que hacer, ni más ni menos, lo que hacen capitalistas y especuladores en la sociedad capitalista, con la única diferencia de que el rendimiento resultante de su acción no les aprovecharía a ellos, sino a la colectividad.
Si se hacen semejantes propuestas, es porque se piensa en los directores celosos y concienzudos de las sociedades anónimos, pero nunca en los capitalistas y en los especuladores. Porque ningún socialista refutará los siguientes puntos. Capitalistas y especuladores cumplen en la sociedad capitalista una función, que consiste en emplear los bienes capitales de manera que satisfagan en el más alto grado los deseos de los consumidores. Esta función la desempeñan, impulsados por el deseo de conservar su propia fortuna y de obtener beneficios, que o bien aumentan esa fortuna o les permiten vivir sin disipar su capital. Por consiguiente, solo le queda a la sociedad socialista entregar la libre disposición de los capitales al Estado, o dicho más exactamente, a quienes, durante el tiempo que forman gobierno, rigen los negocios del Estado. Pero esto equivale a la supresión del mercado, y tal supresión es justamente uno de los propósitos del socialismo, porque la economía de mercado implica orientar la producción y repartir los productos conforme al poder adquisitivo, que se manifiesta en los mercados, de los diferentes miembros de la sociedad, hechos, todos ellos, que el socialismo desea suprimir. Sucede que los socialistas tratan de reducir la importancia del problema del cálculo económico en la comunidad socialista mediante el razonamiento de que el mercado y la demanda efectiva que en él hacen los compradores no ofrecen para la producción ningún criterio cuya rectitud aparecería desde el punto de vista ético. Por tanto, en la sociedad capitalista el cálculo económico, que, en último análisis se basa en los precios del mercado, se encuentra lejos de ser ideal. Este razonamiento demuestra que los socialistas no saben en qué consiste el problema que nos ocupa. No se trata de saber si es preciso producir cañones o vestidos, casas o iglesias, objetos de lujo o víveres. Cualquier organización social, incluida la que adopta la forma socialista, puede muy fácilmente decidir sobre la cantidad y clase de bienes que deben producirse para el uso. Esto jamás ha sido refutado. Pero una vez tomada la decisión, se quiere establecer, con precisión, la manera en que irán a emplearse los medios de producción existentes, del modo más racional para la producción de estos bienes. Para esta tarea no puede prescindirse del cálculo económico, que solamente es posible gracias a los precios en dinero que establece el mercado para los bienes de orden superior en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. No se puede renunciar a los precios en dinero con respecto a la tierra, a las materias primas, a los bienes semielaborados, y tampoco se puede hacer caso omiso de fijar los salarios en dinero, igual que los tipos de interés. Y siempre se presenta así la misma alternativa, socialismo o economía de mercado. 5. Economía de lucro y economía de necesidad. Rentabilidad y productividad. La economía de la comunidad socialista se encuentra sometida a las mismas condiciones que rigen la organización económica que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y que rigen igualmente a todas las demás organizaciones económicas humanamente posibles. Como para cualquier otra clase de economía, el principio de economía vale igualmente en el caso de la socialista. Esta reconoce, asimismo, una jerarquía de fines y debe esforzarse también por alcanzar primero los de mayor importancia. Solo en esto consiste la naturaleza de la actividad económica. También la comunidad socialista empleará en la producción no solo el trabajo, sino también los medios materiales de producción. Conforme a un uso muy extendido, se da el nombre de capital o de capital real a los medios materiales de producción. La producción capitalista es así aquella que sigue hábilmente caminos indirectos, por oposición a la producción no capitalista, que va sin más directamente al fin. Si nos atenemos a este uso lingüístico, tendremos que decir que la comunidad socialista trabajará con capital y producirá de manera capitalista. El capital, mientras designa los productos intermedios, que aparecen en el curso de las diferentes etapas de la producción en su proceso completo, no será suprimido por el momento en el socialismo, sino solo transferido del poder de libre disposición de los individuos al de la colectividad. Pero sí, como ya se hizo anteriormente, queremos entender por producción capitalista el género de economía en la que el cálculo se efectúa en dinero, de modo que la cantidad de bienes que se emplea en una producción y se calcula
según su valor en dinero, puede incluirse dentro de la designación del capital, de manera que pueda comprobarse el resultado de la actividad económica según las variaciones del capital. Es evidente que no se puede calificar de capitalista el género de producción socialista. Entonces podremos distinguir, en sentido diferente del que le da el marxismo, entre los géneros de producción socialista y capitalista, entre socialismo y capitalismo. Para los socialistas, la característica de la producción capitalista consiste en el hecho de que el productor trabaja para obtener un beneficio. A sus ojos, la producción capitalista es una producción de lucro, en tanto que la producción socialista será una economía que tiene por objeto satisfacer las necesidades. Es cierto que toda producción capitalista tiene por fin el beneficio, pero también la comunidad socialista tiene que tender a este fin, es decir, obtener un excedente por encima de los gastos. Si la economía se dirige racionalmente, es decir, si satisface las necesidades más apremiantes antes que las menos urgentes, se ha obtenido ya un beneficio. Porque el gasto, en otras palabras, el valor de las más importantes entre las necesidades ya no satisfechas, es menor que el resultado obtenido. En la economía capitalista no se puede obtener un lucro sino a condición de que la producción se anticipe a una necesidad relativamente urgente. Si el que produce no se guía por las condiciones de la oferta y la demanda, no llega al resultado que busca. La organización de la producción con fines de lucro no significa más que la adaptación de la producción a las necesidades de todos los miembros de la sociedad. En este sentido se opone a la producción de la economía sin cambios, que no pretende satisfacer otra cosa que sus propias necesidades. Pero esta última persigue también la realización de un lucro, en el sentido que acabamos de definir. Entre la producción con vistas al beneficio o lucro y la producción con fines de necesidad no hay, pues, oposición alguna. La oposición entre la economía que persigue el lucro y la economía que tiende a satisfacer las necesidades se halla en estrecha conexión con la oposición usual entre la productividad y la rentabilidad, o entre el punto de vista de la economía nacional y el de la economía privada. Se califica como lucrativo un acto económico cuando en la economía capitalista deja un excedente como beneficio frente a los gastos. Se calificaría de productivo un acto económico si en una economía nacional, concebida como unidad, digamos, en una comunidad socialista, se le considerara también como un acto cuyo producto es más importante que los gastos de producción. La ingenua parcialidad prosocialista de la mayor parte de los economistas encuentra en este hecho un motivo suficiente para condenar el orden capitalista. Les parece bueno y razonable únicamente aquello que haría la comunidad socialista, y les parece un intolerable exceso que se pueda proceder en forma diferente en la sociedad capitalista. Un examen de los varios casos en que divergen rentabilidad y productividad va a mostrarnos que este juicio es puramente subjetivo y que la apariencia científica con que se recubre solo es un atavío prestado. En la mayor parte de los casos en que suele apreciarse oposición entre la rentabilidad y la productividad, esta oposición no existe. Tal es, por ejemplo, el caso referente a las ganancias de la especulación. Esta cumple en la economía capitalista una tarea que debe cumplirse de alguna manera en cualquier economía. De ella depende la adaptación de la oferta y la demanda en el tiempo y en el espacio. El origen de las ganancias de la especulación es un alza del valor, que es independiente de la forma particular de la organización económica. Cuando el especulador compra a bajo precio aquellos productos que abundan relativamente en el mercado y los revende más caros en el momento en que la demanda crece, su beneficio representa, desde el punto de vista de la economía nacional, un incremento del valor. Tal ganancia, tan envidiada y atacada, corresponde a la comunidad en la colectividad socialista y no a los individuos particulares. Este hecho es irrefutable, mas para la cuestión que nos ocupa esto carece de importancia. Lo que nos interesa únicamente es que la llamada oposición entre la rentabilidad y la productividad no existe en este caso. No se ve cómo podría dejar de existir en la economía la función correspondiente a la especulación, pues si ésta queda suprimida, como debe acontecer en una colectividad socialista, será indispensable que otros órganos la desempeñen, y entonces la comunidad misma
tendrá que representar el papel de especulador. Sin especulación no hay actividad económica que se extienda más allá del momento actual. Si se llega a comprobar a veces una oposición entre la productividad y la rentabilidad, se debe a que se consideran aparte algunas acciones de detalle que se ha querido aislar del conjunto. Por ejemplo, se califican de improductivos ciertos gastos que necesita la estructura especial de la economía capitalista, tales como los de representantes comerciales, los de publicidad y otros parecidos. Esto no es admisible. Hay que comparar el rendimiento de la producción total y no sus diferentes partes. No deben considerarse los gastos sin ponerlos frente a las ganancias que ellos han contribuido a realizar. En los debates que se refieren a la productividad y a la rentabilidad sobresalen los estudios sobre las relaciones entre el producto bruto y el producto neto. En la economía capitalista, cada empresario trabaja en pos del producto neto máximo. A veces se afirma que el objetivo de la actividad económica, desde el punto de vista de la economía nacional, no es el producto neto máximo, sino el producto bruto máximo. El sofisma que tal afirmación implica proviene de la idea primitiva de la economía de trueque, y como todavía está muy extendida esta idea en la actualidad, el sofisma también lo está. Con él nos encontramos a diario, por ejemplo, cuando se recomienda una rama de la producción por el hecho de que emplea muchos trabajadores, o cuando se hace valer en contra de una mejora de la producción. El argumento de que puede privar de sus medios de vida a los trabajadores. Si deseáramos ser consecuentes con el razonamiento, no debería aceptarse el principio del producto bruto solamente para los gastos y mano de obra, sino también para el caso de los gastos en los instrumentos materiales de producción. El jefe de una empresa cualquiera suspende la producción en el momento en que ésta deja de proporcionar un producto neto. Admitamos que la continuación de la producción más allá de este momento no necesitase ya gastos de mano de obra, sino gastos únicamente en instrumentos materiales. ¿Acaso tiene la sociedad interés en que el empresario continúe la producción para alcanzar un producto bruto más elevado? Lo haría tal vez la sociedad si tuviera en su mano la dirección de la producción. Sin vacilar debe contestarse a estas dos preguntas. En sentido negativo, el hecho de que no se encuentre ya interés en prolongar los gastos en instrumentos materiales prueba que existe una posibilidad mayor de su empleo en la economía. Es decir, una posibilidad más urgente. Y si de todos modos se quisiera emplearlos en la producción no lucrativa, la consecuencia sería que faltarían forzosamente en lugares donde se tuviese mayor necesidad de ellos. En la economía capitalista no acontecen las cosas en forma diferente de como suceden en la economía socialista. Esta última, admitiendo que se conduzca racionalmente, tampoco continuaría indefinidamente ciertas producciones para descuidar otras. Suspendería también la producción tan pronto como el gasto no valiera ya la pena de hacerse, es decir, cuando la continuación del gasto equivaliera a la no satisfacción de una necesidad más apremiante. Lo que acabamos de decir sobre el aumento de gastos en instrumentos materiales de producción se aplica, igualmente, al crecimiento de gastos en mano de obra. El trabajo consagrado a una producción especial que aumenta el producto bruto, en tanto que disminuye el producto neto, se desvía de otro empleo en el que prestaría servicios de mayor valor. En este punto, asimismo, la inobservancia del principio del producto neto tendría como resultado no satisfacer necesidades importantes por satisfacer otras menos importantes. Es esto, y solamente esto, lo que, en el mecanismo de la economía capitalista, expresa con toda claridad la baja del producto neto. La dirección de la economía, en el sistema socialista, debería vigilar para que no se produjese esta clase de empleo irracional de la mano de obra. No podría hablarse aquí, pues, de una oposición entre la rentabilidad y la productividad. También desde el punto de vista de la economía socialista, el fin de la economía continúa siendo la realización del producto neto máximo y no la del producto bruto máximo. A pesar de la claridad de esta situación, se suelen formular juicios diferentes sobre ella, tanto en general, como en el caso de los gastos en mano de obra, o también con respecto a la producción agrícola. El hecho de que el orden económico
capitalista tenga como fin, ante todo, el producto neto máximo es motivo de crítica y desaprobación. Se pide la intervención del Estado para remediar este pretendido abuso. Adam Smith dijo que las diferentes ramas de la producción son más o menos productivas según la cantidad mayor o menor de mano de obra que ponen en movimiento. A esta afirmación respondió Ricardo demostrando que la prosperidad de un pueblo aumenta con el crecimiento del producto neto y no con el del producto bruto. Esta demostración le acarreó muy violentos ataques. Jean-Baptiste Say los interpretó equivocadamente y reprochó a Ricardo su completo desdén por el bienestar de muchas vidas humanas. Sismondi, que se complace en oponer a los argumentos de la economía política declamaciones sentimentales, se permite resolver el problema mediante una broma, con un rey, dijo, que fuese capaz de generar producto neto. Accionando una palanca, la nación resultaría por completo superflua. Bernhardi comparte la opinión de Sismondi. Finalmente, Proudhon subraya enérgicamente la oposición existente entre los intereses de la economía social y los de la economía privada, aunque la sociedad debe tener como mira el producto bruto máximo. El objetivo del empresario es el producto neto máximo. Marx evita dar su adhesión abiertamente a este concepto. Sin embargo, 2 capítulos del primer libro de su obra El Capital están llenos de exposiciones sentimentales, en las que el paso de la actividad económica agraria intensiva a la extensiva se describe con los más negros colores, como si fuese, según un dicho de Tomás Moro, un sistema en que los corderos son quienes devoran a los hombres. Marx no cesa, al mismo tiempo, de hacer una confusa mezcla de la expropiación feudal a los campesinos y del acaparamiento de tierras comunales. Actos estos de violencia brutal que el poder político de la nobleza hizo posibles y que caracterizan la historia agraria de Europa en los primeros siglos de la era moderna, con los cambios en los métodos de actividad económica lograda por los terratenientes. Desde entonces forman parte integrante de los escritos y discursos de la propaganda socialdemócrata las declamaciones sobre este tema. Un escritor alemán sobre asuntos agrícolas, el barón von der Goltz, ha tratado de presentar el estudio del producto bruto máximo no solamente como productivo, desde el punto de vista de la economía colectiva, sino también como lucrativo para la economía privada. Un alto producto bruto, dice, es la base de un producto neto elevado y, desde este ángulo, los intereses particulares de los agricultores que piden ante todo productos netos elevados, concuerdan con los intereses del Estado, que desea altos productos brutos. La verdad es que von der Goltz no ha presentado prueba alguna de sus afirmaciones. Ensayos semejantes tratan de librarse de la contradicción aparente entre los intereses de la economía colectiva y los de la economía privada, ignorando los principios fundamentales de la contabilidad agrícola. Los economistas de la escuela romántica y los estatistas alemanes se han colocado en un punto de vista más lógico. El agricultor, afirman, cumple una función pública. Tiene, pues, el deber de plantar, de cultivar lo que corresponde al interés general. Dado que el interés general pide productos brutos máximos, el agricultor no debe dejarse guiar por el espíritu, las concepciones y los intereses mercantiles, y, no obstante las desventajas que en ello pudiera encontrar, debe fijarse como meta la obtención de productos brutos máximos. Todos estos escritores admiten, como cosa evidente, que la sociedad está interesada en altos productos brutos. No se toman el trabajo de probarlo. Cuando tratan de hacerlo, es solamente para argumentar, desde el punto de vista de política de fuerza o de política nacional. El Estado tiene interés en que la población agrícola sea numerosa, puesto que la población agrícola es conservadora. La agricultura es la que primordialmente proporciona los soldados. Es preciso también proveer al abastecimiento del país en tiempos de guerra, etc. Por el contrario, Landry trata de demostrar el principio del producto bruto mediante un razonamiento económico. Según él, el estudio del producto neto máximo no puede considerarse como ventajoso desde el punto de vista de la economía colectiva sino en la medida en que los gastos que no se compensan los causa un uso de bienes materiales. Cuando se trata de un gasto de mano de obra, la cosa es diferente, porque desde el ángulo de la economía colectiva este
Gasto nada cuesta. No hace disminuir la riqueza colectiva. Una política salarial, que tuviera como consecuencia una disminución de Producto Bruto sería perjudicial. En dicho punto, Landry llega a esta conclusión porque admite que la mano de obra liberada no podría encontrar empleo en otra parte. Esto es por completo falso. La necesidad que tiene la sociedad de trabajadores jamás se satisface. En tanto que el trabajo no sea un bien libre. Los obreros sin ocupación encuentran empleo en otro lugar, precisamente donde el desempeño de su trabajo es más urgente desde el punto de vista de la economía colectiva. Si Landry tuviese razón, habría valido más no haber puesto nunca a funcionar las máquinas que economizan mano de obra. Estaría justificado el comportamiento de los obreros que combaten las innovaciones técnicas que ahorran mano de obra y que destruyen máquinas del mismo género. No hay razón para que hubiera diferencia entre el empleo de bienes materiales y el de mano de obra. Si el gasto en bienes materiales para el aumento de la producción no es lucrativo, dado el precio de estos medios materiales de producción y el de los productos que deben ser realizados, ello proviene del hecho de que se requieren estos bienes materiales para satisfacer necesidades más urgentes en otra producción. Y, lo mismo sucede en el caso de la mano de obra. Los obreros que se emplean en el aumento no lucrativo del Producto Bruto son subtraídos a otra producción, en que se les necesita con mayor apremio. El hecho de que su salario sea demasiado elevado para permitir un aumento todavía lucrativo de la producción, con objeto de acrecentar el Producto Bruto, se debe a que la productividad marginal del trabajo es todavía más elevada en la economía del país que en la rama de producción de que se trate, donde se aplica más allá del límite que fija el principio del Producto Neto. Por ninguna parte se descubre en todo esto oposición alguna entre el punto de vista de la economía pública y el de la economía privada. Si una economía socialista fuese capaz de calcular, no podría proceder de manera diferente a la de los empresarios en la economía capitalista. Sin duda que se aducen todavía otros argumentos para demostrar que es inconveniente apegarse al principio del Producto Neto. Todos estos argumentos son comunes a la política nacionalista y militarista y se invocan siempre en favor de la política proteccionista. Un país debe tener una población numerosa, porque de esto depende su poder político y militar en el mundo. Debe tener como mira la autarquía económica, y producir, dentro de sus fronteras, aquello que necesita para su alimentación, etc. También Landry se ve obligado a recurrir a estos argumentos para apoyar su tesis. Es inútil discutirlos largamente, en una teoría de la comunidad socialista cerrada. También la comunidad socialista se ve constreñida a tomar como criterio directivo el Producto Neto y no el Producto Bruto. También ella cambiará los campos en praderas cuando vea que le es posible laborar en otra parte tierras más fértiles. A pesar de Tomás Moro, en Utopía también, los corderos devorarán a los hombres. Los directores de la comunidad socialista no podrán obrar en forma diferente de como lo hizo la duquesa de Sutherland, esta persona que siguió sus clases económicas, como la designa Marx irónicamente. El principio del Producto Bruto es válido en toda clase de producción. La agricultura no es una excepción. La frase de Thayer conserva siempre su valor. El objetivo del agricultor es forzosamente lograr un producto neto elevado, aun desde el punto de vista del interés general.